Entonces voy a compartir esto. Ya, ¿lo ven en la pantalla? Es un PDF. ¿Aló? Sí, profe, Sí, sí se ve. Ya. sí. Ya, entonces, este es el que le mandé hoy y que, insisto, va a ir en el Moodle, no sé, después de la clase. Esto es lo que vimos ayer, el modelo básico de dinámica población. Este es el modelo logístico, que también lo vimos ayer, la misma anotación. Ahí está la solución bien detallada. Entonces lo que vamos a ver hoy día son mezclas en tanques de entrada y salida y reacciones químicas. ¿Ya? Esto igual es algo nuevo para mí, la verdad. Yo no, no le había tomado mucho el peso a la cuestión de las aplicaciones, pero claro, es importante. Hay varias cosas que tienen que ver, como vamos a ver en el ejemplo que sigue, tienen que ver más con un manejo ingenieril, más que de ecuaciones diferenciales. Todo lo que tiene que ver con las cantidades y con diferenciar tasas de densidades, no sé. Aquí vamos a verlo en este ejercicio. Entonces, lo que voy a hacer ahora, bueno, aquí hay una explicación más o menos general. ¿Les gusta leer o no? ¿Aguantan una página de lectura? Lean, tampoco es tanto. Claro, aquí está como la explicación más o menos general, como como con parámetros, digamos que la condición inicial es I0, la cantidad de líquido en un tanque es Q mayúscula mayor que 0, está medida en libras dividido por litros, esa es la tasa, litros partido por segundo, la tasa, etc. ¿Okay? No sé por qué le puse libra, es como bien gringo, pero bueno, en los libros está así igual. Una cosa. Esta parte de aplicaciones, es- hay una exposición bien completa, con muchos ejemplos de muchos tipos, en el libro de Murray Spiegel, que es el que está aquí, Murray Spiegel. Y el libro se llama Ecuaciones. A ver, ¿cómo se llama esta cosa? No puedo correr esto. Chao. Ecuaciones diferenciales aplicadas. No sé si ese libro está en la biblioteca, pero lo pueden encontrar por otras formas, supongo. Es bueno el libro. Por lo menos esa parte de aplicaciones tiene caleta. Tiene caleta. O sea, yo me basé ahí. O sea, yo básicamente copié lo que está ahí. ¿Okay? Miren, traten de mirar ese libro. Voy a igual también escribirlo en el Moodle. Ya, entonces, el ejemplo, lo que vamos a ver es lo siguiente. Entonces voy a leer el ejemplo que está aquí. Está desarrollado en la guía, pero yo lo voy a hacer aquí. Entonces, un tanque contiene 120 litros de agua donde están disueltas 30 libras de sal. A eso le vamos a llamar salmuera. Agua con sal, salmuera. Salmuera con una concentración de sal de 5 libras por litro entra al tanque a una tasa de 8 litros por segundo. ¿Sí? Entra salmuera fíjense, a una mayor concentración. A eso me refería con, digamos, un trabajo ingenieril, porque fíjense que la salmuera que está, se ve que estoy destacando aquí algo, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces fíjense que inicialmente contiene 120 litros de agua con 30 libras de sal, ¿cierto? Entonces si uno hace la división 30 dividido por 120, para encontrar la concentración de sal en la salmuera, queda 30 dividido 120 de un cuarto, ¿cierto? 0,25. 0,25 es la concentración de sal inicial en la salmuera. Y entra por una llave, ¿sí? Salmuera, o sea, agua con sal, pero a una concentración mayor. Entonces aquí se va a mezclar, va a haber una mezcla de los dos líquidos. Y entra a una cierta velocidad. ¿Ya? Ahí está la derivada, la ecuación diferencial. ¿Sí? Derivada con respecto al tiempo. La salmuera permanece perfectamente mezclada dentro del contenedor. Esto es un dato que uno no valora en un principio, pero después lo voy a explicar. ¿Ya? O sea, esta cosa se mezcla inmediatamente y sale a una tasa igual a la de entrada.
entra 1, sale 1. Entra 10, sale 10. ¿Ok? Parte 1, encuentre la cantidad de sal dentro del tanque en cualquier tiempo. ¿Ya? Parte 2, ¿cuál es la concentración de sal en el tanque cuando el proceso se realiza por mucho tiempo? Es decir, el comportamiento asintótico cuando t tiende a infinito. ¿Sí? Ya, entonces la parte 1 es más o menos, claro, bien cuantitativa. Hay que encontrar la solución. Tengo que decir, tengo que denominar una variable, y de t, que es como lo que digo acá, y de t va a ser la cantidad de sal, va a ser la cantidad de sal en tiempo t dentro del tanque. Ojo, que lo que me están pidiendo es la cantidad de sal, no la concentración, a pesar de que sí se puede sacar. Y hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, bueno, primero, esta es una pregunta cuantitativa. Por otro lado, esta también, bueno, es cuantitativa igual, pero es un poco más cualitativa. Tiene visos de cualitativos, digamos. ¿Sí? Entonces, no, antes de partir el ejercicio, uno igual tiene una idea de qué es lo que debería pasar, porque esto representa un problema de la vida real. Entonces, bueno, voy a pasar primero a... voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Ya, entonces, no voy a copiar exactamente todo el ejercicio, sino que, bueno, este ejercicio, digamos así, mezclas en tanques. De entrada y salida. Ya, ya no voy a hacer un esquema, ¿ok? Entonces, imagínense que tiene un tanque aquí, un estanque o tanque. ¿Okay? Y aquí hay una llave. ¿Sí? Ya, el tanque dice, voy a ir mirando un poco, ya, hay 120 litros de agua aquí. ¿Ya? Entonces voy a poner un agua así. Entonces aquí hay 120 litros de agua. Entonces aquí hay 120, ¿se alcanza a ver el 120, no? Sí, 120 litros de agua. De agua con 30 libras de sal. Esta es la salmuera. ¿Sí? Y aquí hay otra llave de la misma especie. De la de arriba. ¿Sí? Ya, entonces aquí entra agua. Aquí entra otro tipo de agua. ¿Sí? Entra agua. Ya, bueno, aquí. Como hay 120 litros de agua y hay 30 libras de sal, entonces la concentración aquí son 30 sobre 120 libras por litro. ¿Cierto? Entonces aquí, bueno, se va el 0 con el 0 ahí. Ustedes me entienden. Y de 3 le quita 4 aquí, etcétera. Entonces ya un cuarto. Hay un cuarto, hay 0,25 de concentración, inicialmente. ¿Ya? Inicialmente. Entonces, empieza a entrar agua aquí, con una concentración, aquí entra salmuera con concentración de, según el ejercicio, 5 libras por litro a una taza, aquí está la palabra clave, ahí está la EDO, a una tasa de 8 litros partido por segundo. ¿Ya? Ya, entonces fíjense que aquí lo que sucede es que, claro, empieza a entrar agua. Fíjense que aquí, en este caso, la concentración es mayor. Y la concentración es mayor. La concentración de sal del agua que entra es mayor que la concentración de agua que hay originalmente en el estanque. ¿Cierto?
Ya, entonces, claro, lo que pasa en un principio, ¿qué es lo que tiene uno en la cabeza? Uno es racional, uno sabe lo que pasa en la realidad. Entonces aquí, seguramente aquí, cuando empieza a caer esto, aquí hay como más agua de la que entra. ¿Sí? O sea, si pasa poquito tiempo, aquí en este sector hay más agua de la que entra y aquí hay agua original casi. O sea, de hecho, hay solamente agua original, no agua de la que entra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces va a pasar el tiempo y esta cosa empieza como a, a- a, mm, a difundirse, ¿sí? A difundirse. Y entonces, claro, van a haber zonas donde hay más o menos, más concentración o menos concentración, no va a ser homogéneo. Entonces ahí es donde viene este supuesto, hay una parte que dice, en el fondo no tiene datos cuantitativos, pero es esencial para poder resolver el problema, dice, la salmuera permanece perfectamente mezclada dentro del contenedor. ¿Qué significa eso? No vamos a suponer que esto supone, que es poco real, pero de todas formas, a pesar de que es poco real, nos permite simplificar el problema o plantearlo para igual decir algo. Igual vamos a poder decir algo, no sé, interesante, vamos a poder medir algo. ¿Sí? Entonces no es que suceda esto, sino que inmediatamente, instantáneamente, el agua que está aquí adentro eh, se homogeniza, es igual. ¿Ya? Hay la misma cantidad de sal en todo punto, hay una molécula de sal, la misma cantidad de moléculas de sal por centímetro cúbico, por decirlo así. ¿Se entiende? Se mezcla inmediatamente, es todo igual. ¿Ya? No hay terrones de sal como acumulados aquí, o tampoco no estamos ni ahí con la gravedad, entonces tampoco es que haya acumulación de sal aquí abajo, nada, todo queda perfectamente mezclado y a esta tasa, 8 litros por segundo, es la misma tasa a la que sale aquí, es la misma tasa. ¿Ok? Entonces, fíjense que parte con una concentración baja, comparada con la que entra, y entonces se va a ir mezclando. Entonces, la concentración, ya, no hay que ser, usando solamente el sentido común, el raciocinio básico dice, bueno, aquí adentro tiene que empezar a subir la concentración de sal, tiene que empezar a subir la sal. ¿Ok? Entonces, la pregunta que nos hacen al principio es, encuentre la cantidad de sal dentro del tanque en cualquier tiempo. Con eso vamos a partir, ¿ok? Preguntas. ¿Preguntas? Oh, claro. Hay gente. No me está avisando que hay gente esperando. Ya se entiende, ¿no? Ya, entonces no importa, fíjense, aquí, no importa la forma del tambor, no importa que haya gravedad, no importa la temperatura, no importa, que tampoco importa. Lo único que sí es relevante es que es el dato de que esta cosa se mezcla inmediatamente, instantáneamente. ¿Sí? Bueno, y cuando digo inicialmente, no sé si está escrito ahí, inicialmente. No dice inicialmente, pero debería haber un guiño, una palabra que haga el guiño a la condición inicial, porque dice, salmuera con una concentración de sal de 5 libras por litro entra al tanque. Eh, no dice, perdón, al principio dice, un tanque contiene 120 litros de agua donde están disueltas 30 libras de sal. Eso es lo que ocurre inicialmente. Debería haber una palabra ahí que me diga, así es el estado inicial. ¿Ok? Entonces, en t igual 0 se abre la llave, digamos. En t igual 0 se abre la llave. ¿Ya? Eso debería quedar mejor escrito en el problema. Ok, vamos. ¿Cómo se plantea este problema? Entonces, uno nombra. Primero, nombrar. ¿Ya?
Entonces, ¿qué nos piden? Cantidad de sal. ¿Ya? En todo instante de tiempo. ¿Sí? Cantidad de sal en tiempo t. En tiempo t mayor o igual que 0. Ya, entonces eso lo vamos a denominar, lo denominamos, ¿sí? Entonces I de t va a ser cantidad de sal. En tiempo t. ¿Sí? Ya, por lo tanto, tasa o razón de cambio va a ser I' de t. Así es como cambia la sal, esa es la dinámica de la sal. Y yo quiero saber I' de t. ¿Sí? Sabiendo I' de t, o planteando el problema, o sea, no sé quién es I' de t, porque tampoco sé, no sé quién es I, tampoco va a ser quién es I' de t, pero sé lo que sucede con I' de t. ¿Sí? El modelo me habla de la dinámica, qué es lo que está pasando con el tiempo. Describe el fenómeno, cómo se comporta en el tiempo. Yo lo planteo eso como una ecuación diferencial, después resuelvo y encuentro Y. ¿Sí? Ya, entonces, siguiendo el mismo apunte, lo que uno dice es como la regla cualitativa, es decir, mira, digamos así, regla. ¿Cuál es la regla que plantea este problema? ¿Sí? La dinámica de cuánta sal hay aquí adentro, cómo se mueve la sal aquí adentro, depende de cuánta sal es la que entra, que se puede saber por segundo, ¿cierto? Cuánta sal es la que entra y cuánta sal es la que sale. ¿Sí? Entonces, fíjense, es fácil saber cuánta es la que entra por segundo, la tasa, porque vamos a hacer una igualdad de tasas, ¿sí? Digámoslo así, igualdad de tasas. ¿Ya? No igualdad de cantidades, sino que igualdad de tasas igualdad de tasas de concentración, ¿sí? Tasa de cambio. ¿Sí? Entonces, esta es dato. La de entrada es dato, básicamente. Hay que trabajar un poquito y aquí hay una cuestión que tiene más que ver con la ingeniería, con la ciencia, que con la matemática. Es decir, mira, me dicen cuánta concentración de sal tiene la salmuera que entra, ¿sí? Y me dicen cuál es su velocidad, ¿sí? ¿Sí? Esto, no sé si se nota aquí, esto es litros, no es una H, es litros. Litros. No, estaba confundido qué es lo que era H. Hasta yo mismo me confundo con mi letra. Litros. ¿Ok? Y entonces, haciendo la multiplicación, 5 por 8, fíjense, libras partido por segundo, porque los litros se cancelan. Piénsenlo así. Entonces aquí yo puedo saber exactamente cuánta sal entra por segundo. Sal, porque lo que me está pidiendo es la sal. ¿Ok? Entonces eso se sabe, es 40 libras por segundo. Así es como entra. ¿Sí? Entonces la regla me dice que va a decir que I' va a ser tasa de cantidad ganada menos tasa de cantidad perdida. ¿Ya? Entonces esta que está aquí es directa, es el dato. Hay que hacer un pequeño trabajo de, ¿cómo se dice esto? Dejar todo en términos de la cantidad de sal. ¿Sí? Y entonces uno dice, pero bueno, aquí pasa lo mismo. No es cierto. ¿Por qué? Porque, claro, sale a la misma tasa, litros partido por segundo, pero aquí la cuestión se mezcló. ¿Sí? Entonces aquí no hay 5 libras partido por litro, sino que hay la cantidad que entró y la cantidad que había inicialmente, que es una densidad menor. Entonces, entra aquí, se mezcla perfectamente,
todo tiene la misma cantidad de moléculas por centímetro cúbico, ¿sí? Y después sale, pero sale a una menor concentración, ¿sí? Entonces yo calculo cuánto es la concentración que hay aquí. ¿Ya? ¿Cuánto es la concentración que hay aquí? Que es bastante iluso porque no lo sé. De hecho, es lo que me están pidiendo. Pero lo puedo expresar en términos de la incógnita. ¿Sí? Entonces, aquí, este que está aquí, voy a seguir. A ver, voy a hacerlo. Voy a hacerlo aquí mismo. Entonces, esto es tasa ganada, ¿cierto? Por, perdón, menos tasa perdida. Entonces, esta que está aquí, en el análisis, va a ser esta por esta. Entonces me queda 40, este nos da 40 libras partido por segundo. Y esta que está aquí, fíjense que es concentración, digámoslo así, concentración. Ojo, es concentración en tiempo t por tasa salida. La tasa de salida ya la sé, porque me dicen que sale lo mismo, sale la tasa de la que sale es la misma que a la tasa de la que entra. O sea, la tasa a la que entra son 8 litros por segundo. Ya, 8 litros por segundo. Y la concentración en tiempo t, tengo que ver cuál es la concentración de la salmuera aquí. Si quise si entra a la 8. ¿Perdón? ¿Perdón? Disculpe, profe, fue sin querer. Ya. Ya, entonces concentración en el tiempo t va a ser cuánta sal tengo, que no tengo idea, dividido por los litros de agua que hay. ¿Ya? Fíjense que como hay tanta agua que entra, la cantidad de agua que entra es la misma cantidad que salmuera, perdón, la cantidad de salmuera que entra es la misma cantidad de salmuera que sale, entonces la cantidad de agua total aquí adentro queda estable. Entra lo mismo que lo que sale. El volumen permanece constante, con 120 litros. ¿Sí? Pero la cantidad de sal va cambiando, porque entra una concentración mayor que la que hay originalmente, se mezcla y sale un poquito más agua, digámoslo así. Entonces eso va a ir mutando. Y entonces me va a quedar, la concentración va a ser Y, que es la cantidad de sal, Y, que es la cantidad de sal, dividido por la cantidad de agua que hay. Son 120. ¿Está bien esto? Claro. ¿Ok? Claro, y entonces aquí esto queda, fíjense, la cantidad de sal está en libras, esta está en libras. Entonces aquí tengo libras, dividido por litro. ¿Ya? Entonces aquí hay... sí, está bien. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, todo, digámoslo así, hay que ir cerciorándose, ir seguro, una forma de asegurarse que esto está bien, o que tiene sentido por lo menos, es que las magnitudes, las unidades se sincronicen, digámoslo así. Entonces aquí se van los litros con los litros, me quedan libras partido por segundo, libras partido por segundo, y ahí prima es libras partido por tiempo. La unidad va a ser segundo. ¿Sí? Entonces de aquí sale que la EDO a resolver, va a ser I' igual a 40. Aquí me olvido de la unidad.
menos 8 partido por 120, ¿cuánto es? Bueno, aquí lo tengo, 15, ¿no? Claro. Y sobre 15. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, una consulta. ¿Qué Sí. era el Y, perdón, en ese caso, en la tasa de pérdida? El Y partido en 120. Claro, es que yo sé aquí digo cuántas salmuera sale, ¿cierto? Claro. Cuánta salmuera, agua y sal. Ujú. Y entonces aquí yo escribo la concentración de sal. Concentración de sal por litro. ¿Ya? ¿Cuánta sal hay por litro? Ah, ya, ya. ¿Cachai? Claro, Sí, entonces sí. aquí tengo la unidad de sal por litro y aquí tengo unidad de litros partido por segundo. Entonces tengo libras partido por segundo cuando hago esta cosa de aquí. No, sí, Claro. ya, ya A eso me entendí. Gracias. refiero con que en este ejercicio hay que estar atento. Esta parte es como más, a mí me cuesta un montón. Esta cosa es más ingenieril. ¿Ya? Es decir, Sí. como tener claro cuál es la diferencia entre densidad y... O sea, la densidad involucra dos conceptos, ¿cierto? Densidad es masa partido por volumen. Entonces, claro, y eso es distinto, hay una relación, obviamente, se define a través de la cantidad de masa y cantidad de volumen, ¿sí? Pero eso, mezclar esas dos cosas, a mí me cuesta un montón, entonces hay que estar atento con eso. Esta no es la tasa de sal que sale, es la tasa de salmuera que sale, Ah, ya. que es más realista, digamos. O sea, uno no abre una llave y sale sal, lo que sale es líquido. Entonces, la presencia del agua aquí es súper importante, digamos, porque como que hace real el problema, digamos, ¿sí? Entonces hay que adecuar las cantidades aquí. Eso fue lo que hice aquí. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Ok. Y hay que resolver esto, que es una ecuación de qué tipo. ¿Qué tipo de ecuación es esa? No puedo creerlo, tienen prueba el martes. Tiene un nombre. Separable. Es separable, sí. Y es lineal también. Yo lo voy a resolver como lineal. ¿Ok? Ya, esto está hecho. Voy a hacerlo bien rápido. Voy a hacerlo rápido. De hecho, en el apunte. Claro. Entonces yo paso este para el otro lado, ¿cierto? Y prima más i sobre 15 igual 40. El factor integrante exponencial de t sobre 15 es el factor integrante. Entonces me queda que i por exponencial de t partido por 15 prima igual a 40 por exponencial de t partido por 15. ¿Sí? Integro, entonces me queda que i de t por exponencial de t partido por 15 es igual a 40 por integral de exponencial de t partido por 15 más c. Y la integral esta que me da 15 por exponencial de t partido por 15, ¿no? Ok. ¿Y cuánto me da esto? Me da 40 por 15, me da 600. 600 por. Y ahora paso dividiendo. Entonces me queda que i de t es igual a 600 más c por exponencial de menos t partido por 15. Y esto responde a la parte 1. Esto responde a la parte 1 del ejercicio, ¿cierto? Estos son i de t libras.
en tiempo t. Hay 600 más c exponencial de menos t partido por 15. Ah, me falta la condición inicial. Ya, ¿de dónde saco la condición inicial? Dice que inicialmente, y aquí de nuevo viene esta cosa de estar atento a la diferencia entre concentración y cantidad, dice que, claro, en 120 litros de agua habían inicialmente 30 libras de sal. Con eso después saqué la concentración, etcétera, etcétera, y después... no, ahí no lo usé todavía. Aquí va directo este dato. Inicialmente habían 30 libras de sal. ¿Ya? Dado que yo nombré a IDT como la cantidad de sal, entonces I en 0 vale 30. ¿Sí? Sí. Ok, y entonces complemento esto con I de 0. Voy a borrar esto. Entonces la condición inicial es I en 0 igual 30. Entonces al reemplazar me queda que 30 es igual a 600 más C por 0. Por 1, perdón. ¿Cierto? Y entonces C es igual a menos 570. ¿Ya? Por lo tanto, I de T es igual a 600 menos 570 exponencial de menos T quinceavos. Esta es la cantidad de sal en el tanque en tiempo T. Cuando T vale 0, me queda 600 menos 570, 30. Perfecto. Y ahí uno como que se asusta, dice, oye, 600, tanta sal había. Bueno, es que se modera con la exponencial. ¿Está bien? Ahora vamos a la parte B. La parte 2. ¿Sí? Entonces, la parte 2 me piden, vamos a la parte 2, lo que me piden es, ¿cuánto es I de t cuando t tiende a infinito? Comportamiento asintótico. ¿Ok? Ya, entonces volvamos al ejercicio. Aquí, si la matemática nos dice algo como totalmente fuera de la razón, significa que el modelo no está muy aceptado. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿sí? A las 8:20 para las 9 de la mañana. Digo, había salmuera con baja concentración, un cuarto. Después empieza a entrar agua, o salmuera, con concentración de 5 libras por litro. Y sale, se mezcla súper bien, inmediatamente, instantáneamente, y después sale a la misma tasa. Entonces, siempre hay la misma cantidad de salmuera aquí. Cuando pasa mucho, 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 mucho tiempo, ¿qué es lo que debería pasar con la salmuera aquí? En términos de concentración. Igualar la concentración que hay de la entrada de agua, o sea, de Exacto. salmuera. Exacto. Debería, aquí después de un rato, esta cosa boom, se empieza a mezclar, sale aquí, y entonces como que esta empieza a dominar, empieza a llenar, empieza a ser más, el agua que está aquí adentro empieza a ser cada vez más parecida a la que entra. ¿Cierto? Se homogeniza. ¿Quién habló ahí? Luis Púa. Luis Púa, bien. Ya. Veamos si es verdad, po. ¿Qué es lo que nos dice esto? Ya, entonces, sabemos que I de t es 600 menos, ¿cierto? 600 menos 570 exponencial de menos t partido por 15. ¿Qué pasa cuando t tiende a infinito? Cuando t tiende a infinito, el exponente aquí tiende a menos infinito. Y exponencial tiende a 0 en menos infinito. ¿Cierto? Entonces esto tiende a 0. Cuando t tiende a infinito, ¿está bien? Entonces, por lo tanto, I de t igual 600 libras. ¿Ya? Entonces esto es raro, estos 600 son raros según lo que acabamos de conversar con Luis, ¿no? Entonces vuelvo.
hay que estar atento como a las cantidades. Lo que yo acabo de calcular aquí es la cantidad asintótica de sal. La cantidad asintótica de sal. Entonces aquí podemos escribir, ya que tengo la cantidad asintótica de sal, esto es, no es I de T, es, digámoslo así, I en infinito. Pueden escribirlo así si quieren. O mejor, no, mejor escribámoslo bien. Si no, este es el límite, cuando T tiende a infinito, de I de T es 600. ¿Ya? Entonces, concentración asintótica. La concentración asintótica es libra asintótica partido por litro. Sabemos que como entra lo mismo que sale, siempre hay 120 litros aquí adentro. ¿Sí? Entonces tengo 120 litros. Y yo sé que asintóticamente hay 600 litros, 600 libras, perdón, 600 libras de sal. Esto va a 5, ¿no? Que es exactamente la concentración de lo que entra. Entonces, efectivamente pasa lo que debería pasar. Se homogeniza la mezcla. Estos libras partido por litro. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Preguntas? Sí, profe. No, quedó claro. Ya, uno puede jugar con esto, ¿eh? Por ejemplo, yo podría, creo que pusimos ahí algo en la guía. En vez de que entre la misma cantidad que la que salga, por ejemplo, entre menor tasa. Si entra menor tasa, va a cambiar la cantidad de agua, ¿no? Debería. Si uno plantea el modelo, imagínense que aquí, en vez de entrar con... Claro, hagámoslo acá, para no arruinar el dibujo. Entonces, no sé, digámoslo así, variantes. Ya tengo el mismo tanque. Tengo una llave aquí. Tengo una llave de salida. Ok, y entonces aquí sale una cierta tasa, ¿cierto? Sale una tasa fija, no sé, digamos una tasa, voy a ponerle número, de 3 litros por segundo. Pero imagínense que aquí la tasa de entrada es, no sé, exponencial de menos t litros por segundo. Cambia con el tiempo, es una tasa que varía con el tiempo. A medida que pasa más tiempo, entra más lento el agua. ¿Ok? Entonces, si tengo una cantidad inicial de salmuera aquí, ¿ya? Tengo una concentración inicial, ¿cierto? Tengo una cantidad inicial de sal. En una cantidad inicial de litros. Y aquí tengo no solamente la velocidad, sino que también la concentración, que la puedo asumir constante. Entonces lo que va a pasar es que va a entrar esta otra agua, pero como entra menos agua de la que sale, entonces aquí va a empezar a bajar la concentración, va a empezar a bajar la cantidad de salmuera que hay aquí adentro. Entonces pasado cierto tiempo, esta cosa va a estar en la mitad, seguro. ¿Está claro? Después de un tiempo t, en cierto tiempo t, cierto tiempo, digámosle t estrella, que es desconocido, hay la mitad de salmuera en volumen dentro del tanque. Parte A, encuentre, bueno, con todos los datos, a ver, tendríamos cantidad inicial de sal, cantidad inicial de litros de agua, tasa de entrada, con concentración de entrada y tasa de salida. Entonces tenemos exactamente los mismos datos del otro problema. La única diferencia es que la tasa
va decayendo con el tiempo, va entrando cada vez menos agua, menos salmuera, ¿sí? Entonces uno es capaz, uno resuelve la EDO y puede ser capaz de encontrar el momento en que el tanque está hasta la mitad, ¿sí? Entonces si yo les digo aquí cantidad inicial de litros, les doy, no sé, 100 litros, ustedes pueden calcular el tiempo en que el tanque tiene 50 litros de agua dentro, 50 litros de salmuera. Parte A, calcula el tiempo T estrella, en el que hay la mitad de salmuera de lo que había inicialmente. Parte B, ¿cuánta sal hay adentro? ¿Cuánta sal hay en ese momento, por ejemplo? Eso se podría hacer, ¿sí? Y así uno puede jugar, no sé, uno podría decir otra variante. Tengo el tanque hasta la mitad, entra salmuera a tasa constante y sale a tasa variable, pero lenta. Y sale lenta. Entonces, en vez de vaciarse el tanque, va a ir llenándose el tanque, porque entra más agua de la que sale. ¿Ya? Pregunta, calcular cuánta sal hay en el tanque cuando este se llena, por ejemplo. Variante. ¿Sí? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Deberían haber, bueno, en el Murray, como les decía, en el libro de Murray, hay bastante ejercicio, y en la guía de esta semana. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya va quedando poco tiempo y este es más difícil que lo de reacciones químicas. Vamos con lo de reacciones químicas ahora. Chuta, tengo miedo de dejar de compartir esto, pero quiero mostrar el ejercicio, ¿ok? Mejor. Ya, voy a parar la grabación. Ya. Bueno, aquí, esto es lo que les mandé y que va a estar en el Moodle. Aquí hay un ejercicio. ¿Ya? Básicamente hay un ejercicio directo, es bien parecido al anterior. Entonces ustedes pueden ahí practicar. Entonces ahora vamos a reacciones químicas. Y aquí hay esto chamullo, pero usted tampoco no es creíble, ¿sí? Ya, entonces aquí ¿cuál es la idea? Vamos a considerar dos compuestos, ¿sí? Dos compuestos. Yo no tengo idea de química. No sé cuándo dos químicos pueden reaccionar o no, no sé. Voy a pensar en agua y sal, o agua y sal de fruta, ¿sí? Cuando uno está con la caña. Entonces hay una reacción. Ya, entonces, tengo dos compuestos, ¿sí? Y entonces voy a considerar una ley de acción de masa, ¿sí? Esta es la ley de acción de masa. Entonces, ¿qué dice la ley de acción de masas? ¿Sí? Esto es Wikipedia. La ley de acción de masas dice que si la temperatura de un sistema permanece constante, ¿ya? Entonces, en términos del problema, de plantear el problema, la temperatura no es ningún dato, no entra en el juego, permanece constante, no me importa. La velocidad instantánea de la reacción química es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos. Entonces aquí tratamos de explicar un poquito. Uno sabe que un compuesto, tengo dos compuestos originales, A y B, ¿ya? Y cuando interactúan, forman un tercer compuesto que es C, ¿ya? Ahora, para formar C se necesitan ciertas cantidades relativas entre A y B, ¿ya? Entonces aquí lo que escribí es que, digamos que por 2 unidades de A, o sea, C se produce cada vez que hay 2 unidades de A y 1 unidad de B. Piénsenlo como quieran, 2 moléculas de A, 1 molécula de B, 2 kilos de A, 1 kilo de B, etcétera, ¿ya? 2 litros de A y 1 litro de B, da lo mismo la unidad, ¿ya? Quizás tiene que ser masa, ¿ya? Pero piénsenlo así. Ya, pero aparte, bueno, aquí me adelanté un poco. Antes que esta ley de acción de masa está la ley de Lavoisier. Todo se transforma, nada se destruye ni se crea, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces cuando yo digo que para formar C necesito 2 unidades de A y 1 unidad de B, entonces se forman 3 de C, porque no se pierde masa, ni se gana masa.
Entonces, cuando yo digo, como que se tiene que subentender, si yo digo el compuesto C se forma con 2 unidades de A y una de B, entonces implícitamente en esa frase está el hecho de que se forma C, pero se forman 3 de C. ¿Sí? Ahora eso se puede también explicar como cantidades relativas, como porcentaje. Entonces, con 2/3 de A y 1/3 de B, formo 1 de C. Eso es exactamente lo mismo que decir 2 unidades de A y 1 unidad de B forman 3 de C. ¿Sí? O con el 66, o una unidad de A, perdón, una unidad de C se forma con un 66% de A y un 33% de B. ¿Sí? Esa es la primera ley, ley de conservación de masa. Y aquí está la ley, y se complementa con la ley de acción de masa, que me habla de, no de una, me habla de una cosa más dinámica. Esto es totalmente estático, esto es totalmente, no sé, lo que pasa antes igual a lo que pasa, la masa se conserva, básicamente. La masa se conserva. Y aquí me habla de un comportamiento como cómo se comporta la dinámica, ¿sí? Porque habla de la velocidad. Entonces, la ley de acción de masas dice que, chao con la temperatura, esto estamos en el laboratorio, ¿sí? La velocidad instantánea de la reacción química es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos. Al producto de las concentraciones. ¿Ok? No es que, es cuando, a ver. Sí, yo tengo básicamente, sé cuánto hay de A, sé cuánto hay de B, ¿sí? Lo multiplico, y eso es proporcional a la velocidad en que se crea C. ¿Ya? Lo vamos a explicar en el ejercicio aquí a continuación. ¿Ya? Entonces, el ejercicio dice lo siguiente, es un poquito más elaborado que el anterior. Este es el ejemplo que está aquí. ¿Ya? Por supuesto, esto se tiene que complementar con una cantidad, cuánto había inicialmente de A, cuánto había inicialmente de B, y también cuál es la constante de proporcionalidad, porque dice aquí la reacción química es proporcional. Entonces hay una constante de proporcionalidad que por supuesto va a depender de la naturaleza de los elementos, de los compuestos, de la temperatura también, pero eso va a ser un dato. ¿Ya? Pero eso también se va a decir. O se va a poder sacar, que es como lo que pasa en este ejemplo. ¿Sí? Este también es un ejemplo del Murray. Entonces, ejemplo, voy a leer. ¿Ya? Aquí, este ejemplo. 2 químicos A y B reaccionan para formar otro químico C. Se sabe que la tasa a la cual C se forma varía proporcionalmente al producto de las cantidades instantáneas de los químicos A y B presentes. Esa es la ley de acción de masa. ¿Ya? Aquí, bueno, lo anotamos para que tomen en cuenta eso, pero claro, cuando se dice, aquí se está hablando cómo es la dinámica, lo que nos va a permitir escribir la EDO. La formación requiere 2 libras de A por cada libra de B. Entonces, por 2 de A necesito 1 de B para formar C. Entonces, por 2 de A y 1 de B, formo 3 de C. Si solo 10 libras de A y 20 libras de B están presentes inicialmente, o sea, no hay compuesto C inicialmente, solamente hay 10 libras de A y 20 de B, ¿ya? Y si 10 libras de C se forman en 9 minutos, encontrar la cantidad de químico C en cualquier tiempo. Fíjense que no hablo de la constante de, aquí no se habla de la constante de proporcionalidad. ¿Ya? No se habla de la constante de proporcionalidad. Tenemos una condición inicial, está oculta aquí, pero hay que saber leer. Esta está un poquito más oculta de lo que debería. Dice, si solo 10 libras de A y 20 de B están presentes, esto quiere decir que no hay C, no hay compuesto C al inicio, pero sí me dice cuánto C hay en un tiempo posterior. ¿Ya? Entonces, básicamente voy a tener después de encontrar la solución general, ¿sí? Con una constante de proporcionalidad que no conozco, aplicando esas 2 ecuaciones voy a poder encontrarla. Voy a poder encontrar esa constante de proporcionalidad. Entonces, es un poquito menos directo que el anterior. En el anterior estaban todos los elementos que podíamos armar para poder armar la EDO y calculábamos. En este hay un elemento de la EDO, o sea, un elemento en
del sistema que no está dicho explícitamente, que es la constante de proporcionalidad. Pero hay dos datos que me van a poder permitir calcularla. ¿Ok? Y está escondida en la pregunta, fíjense, porque dice encontrar la cantidad de químico C en cualquier tiempo. Es básicamente la misma pregunta de antes, pero un poquito más perversa, más maliciosa, porque hay un dato que tengo que sacar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, voy a explicarlo a continuación. Ya, ese es el problema. Ya, entonces, de nuevo, no sé cómo hacer un dibujo de esto. ¿Eh? No sé, tengo, no sé, ¿cómo era? ¿Cuántas eran? Claro, por 2 de A, digamos, 2 de A, y una de C, una libra de C, de B, perdón, entonces A, B, no sé, algo pasa aquí, reacción, aquí hay reacción, y entonces el resultado son 3, porque no hay pérdida de masa, ¿cierto? Son 3 de C. ¿Ok? Esa es la ley. Entonces, fíjense que para formar C, miremos un poco el enunciado del problema. Dice, inicialmente, claro, inicialmente hay, no sé, hay no sé, un contenedor aquí, no sé lo que sea. Y entonces aquí hay 10 de B, perdón, 10 de A, y hay 20 de B. ¿Ya? Se mezclan de alguna manera y se va formando C. Se va formando C. Pero esa formación de C va modificando, está implícito también en el enunciado, como que una vez que se forma C, C es inerte para A y B. No es que después con C reaccione con A. No. ¿Sí? Como que se va formando C y C no hace nada. ¿Se entiende? Si no, sería ultra complicado. Sería ultra complicado. Ya, entonces tengo originalmente 10 de A, 20 de B, y esta cosa, esto es lo único que tengo, y empiezan a reaccionar y se van perdiendo 2 de A por 1 de B. 2 de A por 1 de B, 2 de A por 1 de B, 2 de A por 1 de B, 2 de A por 1 de B. No sé, si este proceso así como discreto se realiza 5 veces, se acabó A y eso va a ser todo lo que se va a construir de C. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto tiempo pasa para que eso suceda? Es lo que me dice la ley de acción de masa. ¿Sí? Ya, entonces, nombramos. Nombramos I de T, va a ser la cantidad le llamé, claro, cantidad de C en tiempo T, mayor o igual que 0. ¿Sí? Ya, esta es la incógnita, esta es la que no sé quién es. ¿Sí? Ahora, I' de T es la tasa a la que se forma. C. ¿Sí? Ya, entonces, la ley de acción de masa, digámoslo así, cualitativa, me dice que I', ¿sí? Voy a volver a leer la ley de acción de masa, para convencerme yo también de que esto está bien. Si la temperatura del sistema permanece constante, que va a ser esto no va a ser un dato aquí, no se considera, la velocidad instantánea de la reacción química, es decir, I', instantánea me dice I' de T, en tiempo T, es proporcional, entonces hay una constante K aquí, que no tengo idea quién es, no me lo dicen, hay que tratar de entender qué es lo que me dicen y qué es lo que no me dicen, qué es lo que se puede sacar y qué es lo que no se puede sacar. Esta no me la dicen, pero se va a poder sacar.
es proporcional al producto de las cantidades, de las concentraciones de los reactivos, de A y B. Entonces aquí esto sería igual por cantidad de A por cantidad de B en tiempo t. En tiempo t. Y esto en tiempo t. ¿Ok? Ya, entonces, estas dos, este ejercicio es un poco más complejo, porque estas dos se van a calcular usando Y, que es la cantidad de C. Ya, entonces, digámoslo así. Por 1 de C, ¿cierto? Entonces, claro, el problema me dice, la formación requiere 2 libras de A por cada libra de B. Entonces, si se hizo 1 de C, a ver, antes, si se hicieron 3 de C, por 3 de C se usaron 2 de A y 1 de B. Voy a escribirlo así mejor. Se usaron 2 de A y 1 de B. ¿Cierto? Ya, esto es como bien informal, pero divido esta ecuación o lo que sea por 3. Entonces, al dividir por 3, esto me queda 1, este me queda 2 tercios y este me queda 1 tercio. ¿Cierto? Entonces, por 1 de B, de C, se usaron 2 tercios de A y 1 tercio de B. Por lo tanto, si tengo I de C, que es la cantidad que yo quiero saber, ¿sí? La invoco, es como multiplicar esto por I. Entonces, si en tiempo t tengo Y de t, de C, entonces se usaron, entonces por lo tanto, por IT de C, se usaron 2 tercios I de A y 1 tercio de B. Y tercios de B. ¿Sí? Entonces, la clave, para mí, a mi modo de ver, la clave es uniformizarlo, es decir, unidad de C, cuántos usaron de cada uno, aunque den fracciones, y después multiplico por I, que es la incógnita. Entonces usaron esto y esto de en B. Y aquí puedo sacar esto. Porque yo inicialmente, decía que inicialmente tenía 10 de A, pero en tiempo t, como ya sé que se usaron 2 tercios Y de t de A, entonces lo que queda para seguir reaccionando es 10 menos 2 tercios Y. ¿Sí? Entonces, lo que se usó, 2 tercios Y de A, ya es C, y C es inerte, no reacciona. Después lo que se usó de B, y tercios de B, ya es C, que no reacciona. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Entonces acá, originalmente tenía 20 de B, y lo que queda en tiempo t es lo que se usó para formar lo inerte, el nuevo sustrato, que es C. Entonces esto me queda I 20 menos I tercio. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No sé si se entendió, profe. Ya. Entonces vamos con la EDO. 9. Entonces la EDO me va a quedar I' es igual a K, que lo acarreo incógnito, no me lo dan. No me lo dan, pero me dan un dato extra. Si hay algo que falta, tengo que mirar el dato extra que me dan, que lo vamos a hacer después. Entonces lo arrastro por el momento, no me pongo nervioso o nerviosa. Tengo K por 10 menos 2 tercios I por 20 menos I tercio. ¿Ya? Este es constante. Constante que sacaremos después.
¿Sí? Pero de todas formas se puede resolver esa DO. ¿Qué DO es esa? ¿Qué tipo de DO es esa? No hay variable independiente, no hay T. Si no hay variable independiente, inmediatamente es separable. Trivialmente separable. ¿Ya? Ya. Esto ya deberían saber hacerla. Entonces yo voy a ir rápido, pero está bien descrito en el apunte. Voy a ir más o menos rápido, ¿ok? Ya, primero lo que voy a hacer aquí, entonces, tenemos eso, entonces lo que vamos a hacer ahora es encontremos la solución general. La solución general. Ya, entonces lo que voy a hacer, voy a escribir esto así, y' igual a... Voy a sacar, me molesta, no sé ustedes, pero me molesta que haya fracciones aquí. No quiero fracciones. Entonces voy a sacar a la mala un tercio para acá, un tercio para acá y un tercio para acá. Entonces me queda acá. Entonces un tercio de 30 menos 2i. ¿Sí? Por 20 menos i tercio. Lo que hice aquí, fíjense aquí, lo único que hice es que si yo paso multiplicando el 3 para este factor, 30 dividido 3 me da 10, y 2 dividido 3 me da 2 tercios. Saqué ese 3 a la mala. Y voy a hacer lo mismo aquí, voy a sacar este 3 a la mala aquí también, por lo que aquí me va a quedar un 9, aquí me va a quedar i, y aquí me va a quedar 60. ¿Ok? Ustedes pueden hacerlo como quieran, yo lo voy a hacer así porque así lo tengo anotado en el apunte. Y de hecho también voy a sacar a la mala este 2. Entonces voy a sacarlo, me va a quedar un 2 aquí afuera. ¿Ya? Entonces aquí esto lo borro y necesito dividir por 2 aquí. Entonces esto me queda 15. ¿Ok? Ya, y entonces separo variable. Esta cosa es separable. Cada vez que no, insisto, cada vez que no depende de la variable independiente, entonces siempre es separable. Entonces me queda de i sobre 15 menos i por 60 menos i, fracciones parciales, igual a 2k noveno. Integro. ¿Sí? Entonces al integrar, 9, 10, al integrar me queda, bueno, aquí están en la punta, hay que hacer fracciones parciales, etcétera, etcétera. Lo que me da es 1 sobre 45, logaritmo natural de 60 menos i sobre 15 menos i. ¿Sí? Quizás esto mejor lo coloco así. Igual 2k novenos t más constante indeterminada. ¿Ya? Entonces, bueno, esto que está aquí es integración, ¿eh? Entonces aquí hago fracciones parciales, ¿cierto? Me va a quedar, seguramente lo que me quedó es 1 sobre 45, 15 menos i sobre 1, menos o más. Parece que me queda con más y uno con menos. No, aquí, que arriba me queda con más. Entonces este me debería quedar 60 menos i por 1 sobre 15 menos i. Algo así. Esa va a ser la fracción parcial, supongo. Ya, supongo. No quiero hacerlo, por favor. Ustedes lo verifican. A ver, ya, verifiquémoslo nomás. A ver, eso debería ser para que me dé, porque esto es logaritmo de 60 menos i menos logaritmo de 15 menos i. ¿Cierto? Entonces me queda menos 1 sobre 60, la derivada me queda así, y este me queda así. Entonces hacer producto me queda menos 15 más i, más 60 menos i sobre 60 menos i, 15 menos i, se va lo i, y 60 menos 15 son 45, que se cancela con ese 45. Perfecto. Aquí derivé, estoy
pesqué este, lo derivé y vi que me dio esto. Así que está bien. Ustedes chequeenlo, por favor. Ejercicio. Ya, que así, pero está bien. Y ahora despejo. ¿Ya? Entonces al despejar paso el 45 para el otro lado, me queda logaritmo de 60 menos i, partido por 15 menos i. Voy a sacar el módulo, voy a explicar por qué. Y bueno, al pasar el 45 para acá, me queda 5 por 2, 10 kt más c. Bueno, esta C amarilla es 45 veces la C roja, pero la dejo como C nomás, no afecta en nada. Ya, entonces fíjense, y fíjense en esto, aquí como que el modelo ayuda a sacarse de encima algunas cosas. Y en la cantidad de compuestos C. Y en la cantidad de compuestos C. Por cada una de C, necesito 2 de A. Y hay 10 originalmente de A. Entonces, a lo más puedo aspirar a 5 de C. ¿Se ve? Porque por cada una de estas ocupe 2, o por cada 3 ocupe 2, 2 por 5 me da los 10, entonces puedo tener 15 a lo más. Claro, voy a tener 15 a lo más. ¿Ya? Entonces, en particular, esto es, cada uno de los dos es positivo. ¿Ya? Hasta que se acaba. ¿Ya? Entonces saqué los módulos. Se puede hacer el análisis matemático, pero saqué los módulos. Ahora despejo el logaritmo, paso a la exponencial, entonces me queda exponencial aquí, de todo esto, igual a esto. ¿Sí? Y esta constante que está aquí, aditiva, la voy a pasar como multiplicativa. Entonces me queda, esto así, me queda así. Igual a C por exponencial de 10kt. ¿Ya? Entonces, antes de despejar, aquí después despejamos Y, ¿cierto? Después de esto, de aquí se despeja Y. Pero antes de hacer eso, queremos saber quién es C y quién es K. Tenemos dos incógnitas. Pero tenemos dos ecuaciones. Para estas dos incógnitas tenemos dos ecuaciones. Voy a ponerlo así, dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Yo sé que inicialmente no hay C. Entonces esto es I en 0 vale 0. Como I es la concentración de C, y yo sé que en el inicio, lo dice el enunciado, solamente 10 de B, 10 de A y 20 de B hay, entonces en 0 no hay ningún C, no hay ningún compuesto C. Y el segundo dato, que lo leí pero no lo toqué hasta ahora, es que me dice la cantidad que hay en 9 minutos. Dice que I de 9 es 10. Dice que hay 10 libras de C en 9 minutos. Entonces eso habla del, más o menos, me dice, claro, estas dos condiciones en el fondo me hablan de la velocidad de formación. ¿Sí? Porque en 0 no había nada y en 9 ya había 10. Eso me dice, me habla, no perfectamente, no con todos los datos, pero me está relatando la velocidad a la que esto sucede. Tiene relación con eso. Tiene relación con la velocidad. Y por lo tanto, en términos como teóricos, tiene relación o me va a permitir calcular K, porque K determina la velocidad, si ustedes se fijan. Mientras más grande K, más veloz, mientras más chico el K, menos veloz. ¿Sí? Aquí me dice algo de la velocidad. Me dice, oye, cuando partió no había nada y en 9 minutos habían 10. Hay implícitamente una velocidad, entonces me va a permitir calcular K. Y entonces aquí reemplazo estas dos condiciones acá. Antes de despejar Y, porque es más fácil hacerlo así. Y entonces, imponiendo la primera condición, I en 0 igual 0,
¿cierto? Lo reemplazo aquí. Entonces, y en 0 igual 0 me queda 60 partido por 15, eso me da 4. Y en 0 esto me despeja inmediatamente C. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces me queda, claro, me queda 60 dividido en 15 es igual a C por 1. ¿Sí? Entonces C vale 60 dividido en 15 me da 4. Ahí reemplazo. Entonces, 60 menos I sobre 15 menos I es igual a C, que ya sé que es 4, exponencial de 10kt. Y con esta expresión, ahora reemplazo, esta es la primera, esta es la segunda, y en 9 me dice vale 10. Esa es la condición extra. Y en 9 vale 10. Bien. ¿Ok? Ya, reemplazo en esta, que como ya saqué quién era C, entonces I en 9 me da 10. Entonces lo que me queda es 60 menos 10 dividido en 15 menos 10 tiene que ser igual a 4 por exponencial de 10 por K por 9. ¿Sí? Ok, entonces esto de aquí me queda, bueno, 60 menos 10 son 50, 15 menos 10 son 5, oh, qué coincidencia, me dio 10, igual a 4 por exponencial de 10k, de 90k, y aquí puedo sacar k, y paso dividiendo el 4, me queda 5 medios, ¿cierto? Igual a exponencial de 90k, y despejando k, entonces me queda que... K es, entonces K es 1 sobre 90, a ver cómo es esta cosa, claro, saco el logaritmo, me queda el logaritmo de 5 medios, y después paso dividiendo el 90, entonces queda 1 sobre 90 logaritmo de 5 medios. Reemplazamos, ¿cierto? Tenía que I 60 menos I sobre 15 menos I es igual a 4 exponencial de, y es mejor dejar a decir el K, K 10kt. ¿Sí? Entonces puedo despejar el Y aquí, déjeme despejar el Y. ¿Se puede despejar el Y? Paso el 15, déjeme llamarle este mono beta. Entonces me queda 60 menos I es igual a beta por 15 menos I. Entonces me queda, voy a despejar el I. Entonces me queda beta I menos I es igual a beta por 15 menos 60. ¿Cierto? Multipliqué beta por I, lo pasé para allá, me dio eso. Y pasé el 60 para el otro lado. Aquí factorizo por I. Y después paso dividiendo. ¿Ok? Entonces esto vale I. Vuelvo. Entonces me queda aquí que Y de t es igual a beta, que es 4 por exponencial de 10kt por 15. 4 por 5 son 60. Menos 60, entonces 60 factor común. Dividido por beta menos 1. Y beta son 4 exponencial de 10kt menos 1. Ya, y bueno, se puede, déjeme borrar aquí este beta. Ya, y claro, como ya sé cuánto es 10kt, uno puede escribir esto, ¿eh? Aquí ya terminó. Ya que calcularon K, aquí está el K, y entonces dicen, ahorrarse la molestia, así que ahí, hasta ahí llega el ejercicio. En este caso, bueno, hay que notar que se puede reemplazar KI, entonces no se descuenta puntos por escribirlo así.
Puedo mononar quizá un poco, pero creo que lo hice ahí en el apunte, pero prefiero no seguir. Ahí está la respuesta. ¿Ya? O sea, fíjense que K ya se sabe, ¿ah? Es un número, es 1/90, etc. Preguntas. Preguntas. ¿Preguntas? No, profe, quedó claro. Ya, bueno, voy a parar el video aquí.